Y así, ¿verdad?, acerca de el caos en el Medio Oriente, me voy a enfocar un poquito más en la primera conferencia en esta, no es la primera, es la segunda, tercera, cuarta, como cuarta o quinta ya, pero las profecías bíblicas, el 90% de las profecías bíblicas están intrínsecamente conectadas a la existencia y a la restauración del pueblo judío en la tierra de Israel. A continuación voy a explicar por qué escogió Dios a la nación de Israel. La nación de Israel se menciona 2200 veces en la Biblia, 2200 veces en el Antiguo Testamento y más de 70 veces en el Nuevo Testamento. Jerusalén se menciona 800 veces en la Biblia. Y este gran enfoque sobre Israel y sobre Jerusalén nos revela el inmenso significado profético que tienen a los ojos de Dios. Porque recorremos toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia, y encontramos el enfoque en Israel y Jerusalén. Israel y Jerusalén. Ahí comienza Dios a levantar la primera nación y termina Dios con Jerusalén e Israel en la Tercera Guerra Mundial. El renacimiento de Israel en 1948 y la recapturación de Jerusalén en la Guerra de los 6 días de 1967 ha puesto el reloj profético de Dios en marcha. En otras palabras, durante casi 2000 años, pues Israel fue exiliada a todas las naciones del mundo. Y comenzó a nacer esta teología que hablamos ayer del reemplazo, donde ya Dios se ocupó, ya no quiere nada con Israel, los judíos mataron a Cristo, ellos son los culpables de la muerte de Cristo, la iglesia ha sustituido y ha tomado el lugar de Israel. Y ahí vamos caminando todos y de repente en 1948, otra vez Dios manda un enfoque, una luz del cielo y vemos el milagro más grande de la historia, el regreso del pueblo judío a su tierra. ¿Quién se lo iba a imaginar? De casi 2000 años de exiliados. Y el 14 de mayo de 1948, todos los ojos otra vez sobre la nación de Israel. En un día, nunca esto ha pasado en la historia, en un día se forma una nación libre, soberana e independiente. 14 de mayo 1948. Entonces se vuelve otra vez el enfoque de Israel, vienen las guerras de los árabes contra ellos, el 56, el 67, recapturan Jerusalén, tuvieron que entregar la otra mitad de Jerusalén porque las Naciones Unidas les obligaron, pero otra vez se vuelve a enfocar hacia Israel y vemos desde el 48 a nuestros días. Mucha gente me ha preguntado, ¿cuándo considera usted que las profecías bíblicas finales comenzaron a cumplirse? Y les contesto sin lugar a dudas, a partir de 1948. ¿Por qué? Porque si Israel, escuchen esto, si Hitler hubiera exterminado a los judíos, todas las profecías finales no se hubieran cumplido. Si Hitler hubiera exterminado a los judíos, ¿quién iba a perseguir al final de la tribulación a los judíos si no es el anticristo? Tenían que existir como nación. Si Israel no hubiera regresado en el 48, ¿cuál es la construcción del tercer templo? Porque está profetizado que van a construir el tercer templo. Es más, ya tienen casi todo listo en Israel para la reconstrucción del tercer templo. Entonces, todas estas profecías ubicadas al final de la historia tenían que cumplirse, pero para ello tenía que Israel regresara a su tierra después de casi 2000 años de exilio. Entonces, esto es de una forma, como dicen en inglés, amazing, es una forma asombrosa. Veamos en Isaías 44, esta profecía de hace 2700 años, donde Dios lanza un desafío, Dios lanza un reto para todas las gentes que dudan de que realmente la Biblia sea la palabra de Dios y no el libro del Mormón,
ni tampoco el Corán, ni el Mahajanivana Sutta, ni los Vedas, ni el Tripitaka de Buda. Tú puedes ponerme todos los libros sagrados aquí del lado izquierdo y la Biblia del lado derecho. Ningún libro que se considera sagrado contiene las profecías, la cronología de la historia, las evidencias físicas, genéticas, paleontológicas, antropológicas, microbiológicas, químicas, matemáticas, etcétera, etcétera, que contiene la Biblia. Ninguno. Es un libro asombroso. Y cuando hay críticas sobre la Biblia, simplemente es por desinformación o ignorancia. Veamos lo que dice Dios, Isaías 44, versículo 7. Comienza preguntando el Espíritu de Dios: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí ¿a quién? El pueblo antiguo, que es Israel. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No teman ni se amedrenten. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Qué otro libro dentro de los que se consideran sagrados o religiosos tiene en orden la historia como tiene la Biblia? Un ejemplo rápido. En la historia han existido imperios. Vamos a enunciarlos: el imperio egipcio, el imperio asirio, babilonio, los medos persas, los griegos y el imperio romano. La Biblia describe el orden cronológico en el que iban a aparecer cada uno de estos imperios. Asombroso. Vienes al libro de Daniel, por ejemplo, y hay una visión en el capítulo 2 de Daniel de una estatua gigantesca que el rey Nabucodonosor tiene en un sueño y que ni los astrólogos, ni los magos, ni los hechiceros le pudieron interpretar. Entonces Daniel ora a Dios porque hubo un decreto de pena de muerte del rey Nabucodonosor, que el que no le interpretara pues era muerto inmediatamente. Entonces Daniel se pone a orar y Dios le revela a Daniel la interpretación de la estatua del sueño de Nabucodonosor, y le dice Daniel al rey Nabucodonosor: la cabeza de oro eres tú, el imperio babilónico. Escuchen con detenimiento. Después de ti vendrá otro imperio inferior, que de acuerdo a la historia fue los medos persas. Y el pecho y los brazos de plata son los medos persas. Después de ti, la cintura, que era de otro metal, el bronce, va a venir otro imperio que fue el imperio griego. Y las dos piernas de hierro será un cuarto imperio fuerte, que fue, de acuerdo a la historia, el imperio romano. Entonces, ahí describe Daniel hace 2600 años la secuencia de los imperios de la historia que ha corroborado que iban a sucederse uno tras otro, anunciado con cientos de años de anticipación. Y por eso dice Dios: ¿quién proclamará lo venidero y lo pondrá en orden? ¿Qué otro libro? Búscale. Yo les he dicho siempre en muchos seminarios, decimos en México: ¿quién es tu gallito, Giro? ¿Cuál es tu gallo? O sea, dime el libro que más amas, el libro de filosofía, de historia, de lo que tú me quieras mencionar, dímelo. O dime qué libro sagrado conoces tú y vamos a compararlo con la Biblia. Ninguno de los libros que se consideran sagrados, repito, contiene la historia, las profecías y todas las evidencias que son geográficas, históricas, que tiene la Biblia. Y además la Biblia es la razón por la cual es el libro más atacado y más controvertido que existe en el mundo. Y cuando los grupos de rock pesado, ¿verdad?, y como Madonna, quieren atacar un libro, o como los E-Men, o como Iron Maiden, o como los Rolling Stones, ¿por qué nunca atacan el Corán? ¿Por qué nunca atacan el Tripitaka de Buda? ¿Por qué no atacan ningún libro? ¿Por qué es la Biblia el libro de más odio del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué le arrancan las hojas y le comienzan a escupir sangre sobre la Biblia? ¿Por qué Jesucristo es el personaje y no Mahoma?
y no Mahatma Gandhi, y no Buda, que acabó en McDonald's. ¿Por qué son el objeto del odio? Todo el odio está centrado. ¿Por qué aquí en Estados Unidos, por cualquier cosa, Jesus Christ? ¿Por qué no dicen Mahoma? Siempre es Jesucristo en la boca de todo el mundo, ¿verdad? ¿Y por qué siempre hablan de Dios o el Dios de la Biblia? Precisamente porque no es coincidencia, son el objeto del odio y del ataque de Satanás. Y ya lo entendemos que no es coincidencia lo que está pasando. Ahora dice aquí en el capítulo 46 de Isaías, denle la vuelta nada más, versículo 9. Isaías 46. Acuérdense, dice Dios, acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente a la ve, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Dice Dios, ¿hay algún libro que te diga o que te explique las tres preguntas más importantes de la filosofía y de la existencia del ser humano? Como número uno, ¿quién hizo el universo? ¿Cómo se originó el universo? Número dos, ¿quién soy? ¿Quiénes somos realmente? ¿Me podrá decir el psiquiatra, el psicólogo, el sociólogo, el antropólogo? ¿Quién soy? ¿De qué estoy formado? ¿Podrán conocer estos seres humanos igual que tú y que yo de qué estamos formados interiormente? ¿Podrán demostrar que hay algo que trasciende nuestra humanidad y nuestra vida física y terrenal? Y número tres, ¿hacia dónde se dirige la humanidad? ¿En qué va a terminar la humanidad? Número uno, nadie podrá jamás decir cómo comenzó el universo. ¿Por qué? Porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Entonces, como nadie estuvo cuando fue creado el universo, simplemente hay teorías, hipótesis, especulaciones. Y se han inventado como la teoría del Big Bang. Pues comenzó con una explosión del universo. Señor ateo, come here, please. Acércate. ¿Y quién produjo la explosión? Porque la nada no produce nada. Y si seguimos una línea lógica elemental, después de que dice usted que hubo una explosión, ¿podrá la materia producir el pensamiento? ¿Podrá la materia producir la conciencia? La nada no produce nada. Y venimos a la Biblia y así comienza la Biblia. Bereshit Elohim ha-samayim ha-eretz. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra en el hebreo. Son 7 palabras del versículo 1 del Génesis y el versículo del medio es el Menorá. Increíble. Esto ni los rabinos que hicieron esto se pusieron de acuerdo para haber podido coordinar y entender que había una secuencia impresionante en las mismas letras hebreas describiendo a Yeshua o a Jesús escondido, o las verdades que hasta el Nuevo Testamento fueron reveladas cuando los rabinos no creen en el Nuevo Testamento. Impresionante. Entonces la Biblia nos muestra que fue hecho el universo de la nada. Hebreos 11, 1 y 2. De lo que no existe, Dios hizo lo que existe. Se llama ex nihilo. O sea, fue hecho de la nada. Dios hizo de la nada que aparezca la tierra, que aparezca la luz, etcétera, etcétera. Y esta es la razón por la cual ahora la ciencia comprueba que el universo tuvo un principio. Porque en tiempos de Galileo y en tiempos de todos los grandes astrónomos del pasado, la Iglesia Católica los frenó para que no siguieran investigando y demostraron, ¿verdad?, que la tierra, decía, no es que siempre ha sido la tierra eterna. Y la Biblia dice que hubo un principio. ¿Cuándo comprobaron que la tierra tuvo un principio? Cuando descubrieron las leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica, damas y caballeros, santos de Dios, son las 2 leyes físicas
que rigen todas las demás leyes del universo. La primera ley explica claramente que nada se crea ni se destruye. Y la segunda ley de la termodinámica establece físicamente que todo tiene un proceso de descomposición, de deterioro, que todo se echa a perder. Esto se tiene que echar a perder, mi coche se tiene que echar a perder, yo estoy muriendo celularmente, todo absolutamente. El sol pierde millones de toneladas de masa por minuto. El universo está bajo una ley que antes de que se descubriera las leyes de la termodinámica, la Biblia le llama la ley de la corrupción. Todo tiende a echarse a perder, todo tiende a corromperse, tal como la Biblia lo estableció miles de años antes que ni siquiera se descubriera la física. Así que esto es increíble. Cuando tenemos toda esta información, nos damos cuenta que la Biblia sobrepasa la comprensión de la misma ciencia, porque antes que la ciencia descubra algo, la Biblia se anticipó. Y luego, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, pues hasta el siglo pasado aparece un doctor llamado Sigmund Freud, padrino de muchos de ustedes. Y Freud comienza, él rechazó, no, la Biblia no la quiero estudiar, su mamá se la quería enseñar, me voy a poder estudiar y voy a hipnotizar a mis pacientes, dijo Freud, para descubrir a través del hipnotismo en pacientes de neurastenia, que a través del inconsciente, del consciente los voy a llevar al inconsciente para que descubra lo que hay en el subconsciente y tratar en su conducta subconsciente que está en el cerebro, tratar de corregir la esquizofrenia, la paranoia, la psicosis, la psicopatía, la patología, etcétera, etcétera. Entonces Freud creyó que nosotros teníamos un problema en la psique, de ahí viene la palabra mente. Y se equivocó rotundamente, porque la Biblia nos dice que hay otro elemento más profundo que la mente, que es el origen de los problemas mentales, y es el espíritu. Entonces, ¿quién nos puede decir que existe el espíritu? No se puede meter un aparato de rayos X y detectar, somos espirituales. No, la Biblia nos lo revela, somos un espíritu. Tenemos un alma, que es la psique, donde están las emociones, los sentimientos, la voluntad y el intelecto, y vivimos dentro de un envase, una cáscara, una botella que se llama el cuerpo humano. El cuerpo humano se va deshaciendo cada día más y más y más, pero el alma y el espíritu son eternos, tanto para los que van a ser condenados eternamente como para los que tienen la salvación eterna también. Entonces Freud se equivocó. Y así vienen, ¿verdad? No, el problema, Carlos Marx, 50 años antes de Freud, el problema es la lucha de clases. Y si el proletariado derriba a la burguesía, si los pobres derriban a los ricos, se acabó el problema. El problema está en los ricos que explotan, los reyes, etcétera, etcétera. Vamos a derrumbarles y vamos a quitarles todo y que los pobres tomen el poder. Y así nació la ideología del comunismo. Y cuando pusieron en práctica esto, ahí tienes a Cuba. La revolución por acá y por allá. Ahí tienes a Rusia, ahí tienes a Mao en China. Ahí tenemos tantos ejemplos actualmente, ¿verdad? Venezuela, etcétera, etcétera. Lo que están haciendo ahorita en Colombia es inconcebible. Pero ahí está la ideología. Se demostró en el 91 que cayó el comunismo. Se demostró que no funciona. Y así el ser humano ha sido una búsqueda continua en ideologías, en procesos, en proyectos, en descubrimientos, para tratar de descubrir de dónde somos, quiénes somos, cuál es el problema del ser humano, cómo se puede hablar a la sociedad, y siempre hemos hecho el ridículo porque no somos dioses. No somos dioses. Ahí está la soberbia del ser humano, la que nos ha llevado al estado en el cual nos encontramos actualmente. Muy bien, Dios creó el universo y vamos a seguir una línea de lógica. Si Dios crea un planeta que se llama el planeta Tierra, Dios pone alrededor del planeta Tierra lo que se llama la atmósfera, que es casi el 90% de nitrógeno mezclado con oxígeno y otros gases.
Entonces, ahorita yo camino por todos lados, voy a China, voy a Alaska, donde quiera, y hago esto. ¿Qué es lo que estoy respirando? Estoy respirando un gas, estoy respirando algo que exactamente es lo que necesitan mis pulmones para poder vivir. El oxígeno es lo que le da la vida a mi cerebro y a mis neuronas. Me voy a la luna, me muero. Me voy a Marte, me muero. Y están pensando en tener luna de miel en la luna. O como dijo Elon Musk, ¿verdad? Vamos a salir en un cohete, nos vamos a Marte y vamos a trasladar de la Tierra a Marte. Preparémonos porque en 10 años vamos a irnos a Marte a vivir. Son marihuanadas. ¿Cómo se atreven estas personas que supuestamente en el siglo XXI son calificadas como personas inteligentes, Elon Musk y Noah Harari y Khrushchev y todos estos que están dentro de este ambiente de la tecnología? ¿Cómo se atreven a decir eso? Por más que, ¿cómo vamos a ver el oxígeno a Marte? ¿Cómo le voy a dar un beso a mi esposa? ¿Con una escafandra? Mejor me voy a Cancún, de luna de miel. Bueno, son tantas tonterías, pero siempre aspirando, ¿verdad? Y la Biblia declara claramente que Dios formó este planeta a comparación de todo el universo que existe con las condiciones, los árboles. La manzana contiene características nutriológicas, vitamínicas que mi cuerpo necesita. El plátano, el potasio que mi cerebro necesita. Las uvas tienen el resveratrol que mi cuerpo y mi sangre necesita. Las mandarinas, los limones, las vitaminas que necesito, vitamina C. Todo a nuestro alrededor está relacionado con nuestra sobrevivencia. Damas y caballeros, señores ateos, ¿coincidencia? ¿Coincidencia? ¿Cómo es posible que nos atrevamos a creer que aparecimos por coincidencia? El mar, el agua que tenemos, las montañas, las puestas de sol, nos ha puesto Dios en un huerto, en un paraíso maravilloso. Y este paraíso lo hemos convertido en un basurero. Ya contaminamos el agua del mar, ya contaminamos la comida, ya contaminamos el aire, ya contaminamos el agua, hemos contaminado todo a nuestro alrededor, demostrando que el diagnóstico que Dios tiene en la Biblia es verdadero. El ser humano es autodestructivo. ¿Por qué fuma, don Pancho? Porque me gusta, pastor. Oye, ¿qué dice en la cajetilla? Este producto es nocivo para la salud. ¿Qué no le ha leído? Chichepo. ¿Y entonces por qué sigue fumando? Porque me gusta. O sea, su razón no funciona. Mi razón me dice, me estoy envenenando, pero mis gustos y mis pasiones dominan mi manera de pensar, demostrando que somos autodestructivos. ¿Por qué se emborracha, don Pancho? ¿No sabe que el alcohol le da cirrosis, el hígado, el estómago, los pulmones, la garganta, el esófago, la tráquea, la lengua, los ojos van a parecer calavera en 5 años cuando los tenga usted de tanto tequila que toma? Sí, lo sé. ¿Y por qué se sigue emborrachando? Si sabe que está echando a perder su vida, echando a perder su matrimonio, sus hijos y su trabajo, ¿por qué lo hace? Porque me gusta. O sea, esto nos demuestra que el ser humano no es gobernado por la razón, sino por sus pasiones. Tal como lo dice Romanos 7, el mal que no quiero, eso hago. El bien que quiero hacer, no lo hago. Porque cuando quiero hacer lo bueno, cuando quiero dejar el cigarro, cuando quiero dejar el alcohol, cuando quiero dejar la pornografía, encuentro que hay un poder dentro de mí, sígame con cuidado, un poder dentro de mí maligno, que me lleva a hacer lo que yo no quiero. Yo no quiero fumar, pero me gusta. Yo no quiero la pornografía, pero me siento atado como un esclavo. Yo no me quiero emborrachar, pero me siento... Y entonces se inventan centros de rehabilitación, alcohólicos anónimos, etcétera, etcétera, para tratar de ayudar a la gente a salir de sus prisiones en las que nos encontramos. Y no hay ningún antídoto. Un psicólogo, un psiquiatra, ningún hospital psiquiátrico puede sanar a nadie. La Biblia dice que hay solamente un antídoto, se llama la sangre de Jesucristo.
El 99% de los hospitales psiquiátricos tratan a sus pacientes con pastillas tranquilizantes, drogados. No hay otra manera de controlarlos más que a través de Cuanil, Seconal, Prozac, etcétera, etcétera. Porque no hay métodos. El ser humano no puede cambiar a ninguna otra persona. Le quitan el cigarro, le quitan el alcohol, pero sigue mintiendo y sigue haciendo aquello y sigue golpeando a la esposa, etcétera, etcétera. Es como cortar ramas. Pero Jesucristo viene a la raíz del problema, a nuestras vidas. La raíz es espiritual. Nos comportamos como nos comportamos y la mente la tenemos como la mente porque espiritualmente estamos muertos. Sin el poder de vencer aquellos vicios que nos han atado durante tanto tiempo. Y es por eso Jesús dijo, cuando conozcas la verdad, te hará libre. Es la verdad la que nos hace libre. ¿Qué significa? La ignorancia te mantiene en la esclavitud, que es totalmente lo contrario. Entonces, Dios, después de que hace todo eso, es lógico que forma a un pueblo especial. Adán comienza a reproducirse, tiene hijos, hermanos, hermanas, etcétera, etcétera. Durante los primeros 1500 años, de Adán al diluvio hubo 1500 años. Entonces Noé lo levanta Dios, de sus 3 hijos se forman todas las más de 70 naciones del mundo bíblicamente, y después Dios comienza en el capítulo 12 a llamar a un hombre llamado Abraham. Sin la H, era Abraham, no era Abraham todavía, padre de las naciones. Y a través de este hombre le dice a Abraham, vente y salte de tu tierra y te voy a enseñar y te voy a hacer un pacto contigo. Vayamos a Génesis capítulo 12 para que veamos el inicio y la comprensión de la nación de Israel. Una vez me preguntaron, ¿y por qué Dios escogió a Israel? Y le dije, ¿por qué le dio la gana? ¿Y por qué no España? Si hubieran sido España, ¿y por qué no los franceses? Y si hubieran sido los ingleses, ¿y por qué no los alemanes? Y si hubieran sido los italianos, ¿y por qué no los griegos? Simplemente Dios es soberano. Y Él escoge a una persona para formar un estado, un patriarcado, un estado y después una nación. Y el propósito de Dios es que a través de esa persona, y Abraham no era judío, Abraham fue llamado de Irak. Él no era judío, el judaísmo nació mucho tiempo después. En aquel tiempo todos eran gentiles. Pero Dios llama a una persona por formar una nación y para que a través de esa nación, que es Israel, pudo haber sido México, vuelvo a repetir, o los italianos, o los ingleses, Dios escogió la nación más insignificante del mundo. Un puntito en medio de todas las demás. Israel es del tamaño de Nueva Jersey, lo más grande que puedas imaginarte, rodeada de las más grandes naciones del mundo, como China, Rusia, mira nada más la extensión de territorio que tienen. Israel es un puntito que trae loco al mundo ahorita. Dios lo hace principalmente para que las demás naciones entendieran que de ese pueblo llamado Israel, Dios le entrega a ese pueblo las leyes espirituales, las leyes morales y las leyes higiénicas de lo que debemos comer y lo que no debemos de comer. Y para que ese pueblo las divulgara a todas las naciones y se convirtiera Israel en la luz de las naciones. Sabemos que finalmente fracasó, pero dice Génesis 2, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, que es la tierra de Canaán, finalmente. Y haré de ti una, ¿qué cosa? O sea, ¿quién es el padre de árabes y de judíos? Abraham. Los árabes reconocen a Abraham como su padre. Vuelvo a repetir, porque los semitas son tanto árabes como judíos. El problema vino después. Pero vemos que de Abraham nacen dos de las más grandes razas del mundo, que son los judíos y los árabes. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre
y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y lo vemos nosotros que todo el Antiguo Testamento fue judíos, 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 judíos. Viene entonces, rechazan al Mesías que Dios les envió, y Dios ahora se vuelve a los gentiles. Y la promesa estaba desde Génesis 12. Serían benditos no solamente los judíos, a través de Abraham Dios bendeciría al mundo entero. Porque de Abraham vendría el Mesías prometido en Génesis 3:15. La Biblia está intrínsecamente relacionada con la genética. Con la genética. Porque cuando nace Jesucristo, se le aparece el ángel Gabriel a María y le dice: María, no te asustes, te va a comenzar a crecer la pancita. Y le contesta María, ¿verdad? Imagino que le habría dicho: pero no hemos ido ni a Cancún de luna de miel. Estaban desposados, estaban comprometidos nada más. No podían tocar a su novia, era mortal, era muerta a pedradas el adulterio o la fornicación antes de casarse. Y entonces se le aparece también a José, el ángel Gabriel, y le dice en Mateo y en Lucas: no temas de recibir a tu mujer, porque la pancita no es del lechero, ni del panadero, ni de nadie, ¿verdad? Ese santo ser que van a hacer no es tuyo, pero no te asustes. Ella no ha sido adúltera, sino que ha sido escogida por Dios para que lo que nazca sea llamado el producto del Dios Altísimo. Y ustedes no le van a poner nombre, ¿eh? Dios dice que le pongan Yeshua, que le pongan Jesús. La pregunta es la siguiente: ¿por qué José y María no podían tener relaciones? Porque tú y yo hemos nacido de papi y de mami, todos nosotros. ¿Por qué Jesús no podía nacer de la relación física entre un hombre y una mujer como toda la raza humana? Aquí está la genética. Y no es hasta 1954, querido, que el doctor Crick y el doctor James Watson se les dé el premio Nobel de Medicina por descubrir la hélice o la molécula del ADN, el DNA, o el ácido desoxirribonucleico. Y cuando se descubre el ADN, aunque ya Mengele había descubrido las leyes de la herencia en 1800 del siglo anterior, pero solamente descubrió que había leyes hereditarias cuando comenzó a mezclar chícharos. Hasta que se descubre la molécula del ADN, se comienza a entender verdaderamente la biología del ser humano. Los hombres tienen el cromosoma Y que no tienen las mujeres. Las mujeres tienen los dos cromosomas X que no tenemos los machos camachos. ¿Y qué es lo que determina el género? Vean ustedes todo esto alrededor de los pseudocientíficos que nos rodean, que están negando la identidad de género. Le preguntan al otro un hombre de color, le preguntaron que era pastor: ¿nos puede usted decir que es una mujer? Y dijo claramente: mi mamá. O sea, todos los que son mamás son mujeres, por el amor de Dios. O sea, los hombres no tenemos vagina. Los hombres no tenemos el órgano de reproducción que tiene una mujer. Entonces, ¿qué es una mujer? Es muy fácil. No necesitamos la Biblia para saber que es una mujer. La ciencia nos los dice. Si tienes el cromosoma XX, eres mujer. Si tienes Y, eres hombre. Vístete de china poblana, vístete de la princesa de Persia. Si eres hombre, nadie te va a cambiar. Si tienes el cromosoma Y, eres hombre. Y lo que determina el género es la biología y la genética. Entonces, cuando cayó el pecado en Adán, ¿qué fue lo que se infectó? Porque el hombre es el transmisor, la semilla la traemos nosotros. Y las mujeres reciben, son la receptora de nuestra semilla o del esperma. Entonces, cuando el pecado entra al ser humano, lo primero que se infecta es la genética. Antes los leones
no rugían, y las plantas no tenían espinas, las rosas, los animales no tenían veneno, las culebras, las tarántulas, etcétera, etcétera. Toda la creación estaba completamente bajo el gobierno de Adán y Eva. En el momento que el ser humano peca, síganme con cuidado, el momento en que entra el pecado, inmediatamente la creación alrededor se infecta genéticamente. Cambia la genética de los leones, porque el chip que había puesto en los leones era que no rugieran, ni que mataran, ni se alimentaran de carne viva. Y ahora iban a tener que matar a una presa inferior para poder sobrevivir. Las rosas comenzaron a salir la espina, comenzaron las tormentas, porque toda la creación está relacionada con la moral del ser humano. Mientras más pecado hacemos, el mundo se vuelve nuestro enemigo. Como hemos visto actualmente, todo lo hemos infectado y ahora tsunamis y terremotos. ¿Y por qué Dios manda esto? Dios no manda esas cosas, es el resultado de nuestra maldad. Como dijo la hija de Billy Graham, Anita Graham, ¿verdad? El hombre ha pecado, ha ofendido a Dios, y se voltea y lo reta y le dice: bájate del cielo, siéntate aquí, te vamos a juzgar, tú eres culpable de todo lo que pasa. Por la idiotez del pensamiento del ser humano de no entender que somos nosotros los causantes de todo lo que pasa. Entonces, ¿qué fue lo que se infectó en el ser humano, en el hombre? Se infectó nuestro cromosoma Y. Y entonces, desde Adán a nuestros días, todos nosotros tenemos hijos, le comunicamos el esperma, viene la fertilización, la mujer recibe los 23 cromosomas que tenemos nosotros, se junta con los 23 cromosomas, se junta un cigote 46 cromosomas, y en el momento de la fertilización es en el momento en que Dios manda su espíritu. Pero la infección genética viene del alma. ¿Lo sabían? Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado se transmite a través de la sangre. Levítico capítulo 11, la vida de la carne está en la sangre. Y la palabra vida en el hebreo es nepesh, que es el alma. El alma se encuentra en la sangre. Dios no crea a un niño recién nacido y le da el pecado. El niño trae por herencia genética el pecado. Romanos 5:12. Estoy respaldando lo que estoy diciendo. Dice Romanos 5:12 Pablo: así como el pecado entró al mundo por un hombre, escuchen, hace 2000 años que escribió Romanos. Así como el pecado pasó, ahí está hablando de una transmisión. El pecado pasó a todos los hombres y por eso tenemos que morir. Entonces, ¿cómo pasó? No se podía descubrir ese paso, esa transmisión, hasta que se descubrió la genética. 1954. El pecado se transmite genéticamente. Y hace poco, la semana pasada, mi esposa le enseñé un video que me mandaron, donde se acaba de descubrir, con tanta tecnología que hay ahorita, que en el momento de la fertilización, el óvulo, así lo filmaron con unas cámaras especiales, comienza por primera vez, esto es único en la ciencia moderna, comienza el óvulo a emitir una luz que nunca habían visto y comienza a ser así, mandando luz. Ahí traigo en mi DS, se los mando si quieren. Comienza el óvulo a hacer así, a mandar luz. Y la ciencia ahí se quedó, ¿no? Y le dije a mi esposa: mira lo que dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Porque ahorita los médicos, ¿cuándo comienza la vida? Al mes, a los 2 meses, a los 4 meses. ¿Sabes qué? Nadie puede saber cuándo comienza la vida más que Dios. Y bíblicamente, en el momento de la fertilización, somos seres humanos. En el momento de la fertilización, ahí se encuentran todos los componentes genéticos y todo el ADN que va a decir: tus orejas van a ser de papalote y vas a tener la boca trompudo y vas a tener el pelo así, de esta estatura, tu color de piel. Todo está potencialmente, genéticamente
Ya tú vas a hacer hígado, tú vas a hacer corazón, tú vas a hacer páncreas, tú vas a hacer riñones. Todo está programado desde que los 23 cromosomas de mi papá y los de mi mamá se juntaron y formaron. Y el momento de la fertilización, Dios hace esto. Y comienza a brillar, porque el espíritu viene de Dios. Cuando mi perro se juntó con mi perra, no hizo Dios así. Cuando el gato se juntó con la gata, Dios no hizo. Ni cuando el caballo se juntó con mi yegua, tampoco hizo Dios. Porque nadie fue creado a imagen y semejanza de Dios más que nosotros. Es la gran diferencia entre nosotros y los animales. Entonces, José traía el cromosoma Y infectado. Entonces, si hubiera tenido relaciones con María, Jesús hubiera nacido en pecado. Y el Mesías no podía nacer en pecado. Porque en la cruz tenía que morir uno que era Dios y tenía que ser hombre. Número uno, tenía que ser Dios, porque si Jesús no hubiera sido Dios, Dios es el único que perdona pecados. En la cruz no podía morir un ángel, ni el Papa Juan Pablo II, ni tu padrino Francisco, ni la Virgen del Socorro, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni un ángel, ni un querubín. Nadie podía estar en la cruz pagando por nuestra maldad más que Dios mismo. Y al mismo tiempo que tenía que ser hombre, porque para que pudiera identificarse con nosotros, tenía que haber nacido de una mujer. Entonces Jesús era 100% Dios y 100% humano. Tenía las dos naturalezas. Tú eres 100% humano y eres 100% criatura creada a la imagen de Dios. El anticristo va a ser 100% humano y 100% satánico, porque lo va a poseer un principado satánico al anticristo. Entonces tenemos que entender la naturaleza espiritual para comprender no solamente la Biblia, sino también el mundo que nos rodea. Jesús tenía que nacer virginalmente. Como fue profetizado, nacerá la virgen y tendrá un hijo. Y venía el problema, ¿cómo puede una virgen, si es virgen, tener un hijo? Y todo el mundo estaba loco, ¿verdad? Y se equivocó Isaías. Isaías 7 dice que una virgen. Y hasta que nace Jesucristo y se descubre todo esto, la Biblia tenía la razón. Se adelantó miles de años la Biblia a la genética del siglo pasado. Como se ha adelantado, porque Dios ha puesto en orden la historia desde la antigüedad hasta que Jesucristo regrese. Entonces Dios forma ya con Abraham, en penúltimo lugar, una nación, y a esa nación le dice Dios a Moisés: vente al monte y te voy a dar las leyes morales de toda la humanidad. Y ustedes se van a encargar de repartir estas leyes a todo el mundo, a todas las naciones. Adorarás a Dios con todo tu corazón, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera, son las leyes morales de Dios. Si Dios, es lógico, Él tiene que legislar la moral. Porque el hombre no es capaz de distinguir qué es bueno y qué es malo. Veamos ahorita el siglo XXI. No, tú realmente no eres hombre, eres mujer. No eres mujer, eres hombre. No, realmente los culpables no son los de Hamás, son los judíos. No, no es cierto, son los palestinos. No, no es cierto, son los chinos. No es cierto, es mi suegra la culpable. No es cierto, tú eres el que me ha llevado a emborracharme, vieja. Si tuviera otra esposa, ¿verdad? Y otra vieja mejor que tú, no sería el borracho que soy. Siempre estamos buscando huir de nuestra responsabilidad. Cuando un ser humano alcanza y llega a la responsabilidad, comienzas a madurar. La razón por la cual las cárceles están llenas de delincuentes es porque todos dicen: el mundo está contra mí. Esta es la característica de la delincuencia juvenil. Todos se sienten víctimas de la sociedad. Soy así porque mi papá era marihuano. Soy así porque mi mamá era prostituta. Soy así porque me violaron a los 8 años. Soy así. ¿Sabes una cosa? Tú no puedes seguir viviendo de esta manera. Si tú mantienes ese rencor y esa amargura en tu alma, creyendo que hay una fuente fuera de ti que ha hecho lo que tú eres, te olvidas que la gracia de Dios es más grande.
y que para eso vino Jesucristo. Vengan a mí los que están cargados de culpa, de vergüenza, con conciencias que te atormentan, y aquí y allá, y yo te haré descansar. Es el mensaje que Dios te dice: ven a mí. A eso vine al mundo, a poder limpiar tu conciencia de todo lo que en tu pasado el mundo tal vez lo hicieron, pero yo puedo quitarte esto y hacerte una nueva criatura. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces Dios les da las leyes morales, los 10 mandamientos, las leyes higiénicas. Levítico capítulo 11, no coman cuche, o puerco, o cerdo, no sé cómo le llaman aquí. No coman, y pasan los años y se descubre que la carne de puerco tiene colesterol. Nadie sabía qué era el colesterol. Y comienzan a descubrir: no comas azúcar, las conchas de la tía rosa y los guris, etcétera, etcétera, porque el azúcar es el veneno más grande que hace que el cáncer sobreviva. El azúcar te echa a perder la sangre. Una Coca-Cola tiene 250 gramos de azúcar. Tú te tomas una Coca-Cola hoy, una Coca-Colita. Un mes tiene que pasar, todo ese azúcar se va a tus riñones. Y como se va a tus riñones, y el riñón está diseñado por Dios, los 2 riñones, para que asimilen las cosas que Dios nos dio, el agua, agua de limón, agua de Jamaica, etcétera, etcétera, jugos. Entonces los riñones se intoxican, porque no pueden trabajar con ese azúcar en tus riñones. Y entonces te comienzas a sentir cansado. Ay, hermano, leo la Biblia y me duermo. Me duermo en los domingos, me siento cansado, no tengo ganas de nada. ¿De dónde viene la falta de energía? Estás azucarado. Dios nos dio las leyes: no coman ustedes conejos tampoco, no coman la langosta, es el plato más caro y el que más colesterol tiene. Qué inteligente es el diablo, ¿verdad? Y nos da las leyes de la alimentación para que sepamos distinguir que en las mañanas, lo primerito que tenemos que tomar no es: por el amor de Dios, se los suplico, se los ruego, no sea el café. Imagínate, es una como Hoy Express tu estómago, le pones ácido y peor que no tenga crema. Todavía capuchino. Y todo, lo primerito que llega es café y comienza toda tu flora intestinal a asimilar todas estas cosas, todo el ácido, comienza a producirte problemas de gastritis, etcétera, etcétera. Lo primerito que el estómago tiene que recibir es fruta. Nunca comas fruta después de comer. ¿Para qué le pones ya a la Hoy Express? Y ahí está el cuche que traes ahí, el cabrito de Monterrey que traes ahí, los chilaquiles, el pozole de Puebla y de Oaxaca. Y arriba la fruta, pues ya no, tu estómago ya no puede jalar la fruta, todas las vitaminas que necesitamos, que es lo primero que tienen. La fruta es lo más alimenticio que existe, y las lechugas y las ensaladas. Y después ya ponle todo lo que quieras, huevos, omelette, pero tiene que tener fruta en ayunas el estómago para que funciones con salud. Todo está en la Biblia. Y así somos de tercos, y por eso, ay, me duele, y sáqueme el espíritu que tengo aquí, hermano. Señor de los cielos, espíritu de retortijón. Dios le da las leyes morales a Dios, las leyes higiénicas, y Dios en Deuteronomio le da las leyes civiles de cómo gobernarnos. ¿Cómo debe un gobierno gobernar al pueblo? Y esta bendición se encuentra no en el derecho romano, no en los griegos, se encuentra en la Biblia. Antes que el derecho romano, y antes que los griegos, y antes que todo, la Biblia es el origen de la formación y las leyes que Dios anhelaba que el ser humano las asimilara, las comprendiera, pero es imposible asimilarlas sin tener el Espíritu Santo en tu corazón. Y es lo que en esta mañana Dios quiere que tú entiendas, que esta nación fue escogida por Él precisamente para que pudieras, a través de la Biblia, porque la Biblia viene de los judíos. Cristo era judío, los primeros apóstoles eran judíos, la primera iglesia fue judía.
y te bendeciré a los que te bendijeren. Y a través de la historia, todas las naciones que han maldecido y las personas a Israel han recibido la maldición. Ahí está el peligro del antisemitismo. No seas tú una persona que se encuentre maldiciendo al pueblo escogido de Dios. Oremos por Israel, oremos por los palestinos, oremos por los árabes, oremos por los mexicanos, oremos por esta nación, porque somos un pueblo que tenemos que interceder por todas las naciones del mundo. Pero nunca maldigamos ni a Israel ni a los mexicanos. Nunca salga de tu palabra y de tu boca ninguna maldición hacia ninguna persona. Porque cuando tú maldices a alguien, se te regresa. Como un boomerang, lo que tú siembras, tienes que recoger. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Ustedes son mis testigos, dice tu palabra, que tú eres Dios. Y recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Con qué propósito has entrado a vivir en nuestra vida, Señor? Para ser testigos. Principalmente para dar al mundo a conocer tu amor en esa cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a palestinos, árabes, judíos, mexicanos, a todas las naciones del mundo las ama Dios y a todas las llama al arrepentimiento. Dios quiere entrar a tu vida en esta mañana y convertirte en un testigo. Un cristiano es una persona que habla de Cristo. Tú no puedes llamarte cristiano, ni te atrevas a llamarte cristiano, si desde el momento que tú te convertiste, a nadie le has hablado de Cristo. No somos cristianos de la secreta. No tengas miedo delante de los hombres ni vergüenza de tu familia de llamarte hijo e hija de Dios, porque el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles. El que me niegue delante de los hombres, por amar más la gloria de los hombres, le negaré también delante de los ángeles. Te damos gracias, Jesús, por tan grande sacrificio. Fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y en este momento estás tocando la puerta de los corazones de los que te escuchan. Es Dios el que en este momento te está llamando y te está diciendo: ven a mí y encontrarás paz y descanso para tu alma. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás, para yo tener a Jesús y el día que muera, morirme en paz, sabiendo que mis pecados han sido perdonados. Arrepiéntete en esta mañana. Arrepentirse es reconocer que tu vida no está agradando a Dios, que tú tienes que cambiar de camino, porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo muere en tu lugar y en mi lugar. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Mas él llevó tus enfermedades, tus pecados, tus maldiciones, igual que las mías, para que tú y yo podamos vivir una vida de perdón, de misericordia y de gratitud ante tan grande amor. Dile: Señor, entra a mi corazón en este momento. Ven, Jesús, dame ese descanso que mi vida necesita. Quiero morir en paz. No quiero tener rencor ni maldecir a nadie más en mi vida. Hayan hecho lo que me hayan hecho, perdono a mis enemigos. Guárdame en esa paz
que sobrepasa todo entendimiento, porque creo que en la cruz pagaste por mis pecados con tu sangre. Creo que a los 3 días resucitaste y que ahora eres mi Salvador. Gracias, en tu nombre precioso, Jesús. Amén. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. Cuando los judíos regresan, he estado viendo de qué manera ante los ojos del mundo, ¿verdad?, se encuentra actualmente otra vez en los encabezados del periódico, en los medios de comunicación, el área geográfica del Medio Oriente, tal como la Biblia lo profetizó a través de los profetas hebreos hace miles de años. Ahora bien, los palestinos no son palestinos. El nombre de palestino no existe en la Biblia. Ellos adjudicaron este nombre cuando los judíos regresan en el 48 para declarar Israel un estado libre, soberano e independiente. Estos árabes que estaban ahí en la tierra, ¿verdad? Palestina, acordémonos que fue el nombre que un emperador romano le dio a la tierra de Israel para cambiarle el nombre de Israel. Entonces, Palestina no es un nombre tampoco que está en la Biblia, el nombre es Israel. Entonces, durante muchos, casi todo 10 siglos se comenzó Palestina desde Roma, pero es la tierra de Israel. Entonces, este grupo de árabes comenzaron a ser desalojados, o como no les gustó la presencia del regreso de los judíos en el 48, comenzaron a llamarse palestinos porque están ocupando la franja de Gaza. Es una franja que dura que tiene de largo como 50 kilómetros, como 10 kilómetros de ancho, y está junto al mar Mediterráneo, y del lado este tiene Israel. Entonces, este grupo de árabes comenzaron a llamarse palestinos desde 1900 aproximadamente 48, y en el 62, cuando se forma la Organización para la Liberación de Palestina por Yasser Arafat, se adjudicaron oficialmente el nombre de palestinos, pero son árabes. O sea, no existe un grupo, existe Edom, Moab, que son la tierra de Jordania, los cananeos, filisteos, amorreos, etcétera, etcétera, pero no encontramos la palabra Palestina. La palabra filistea sí, porque lo que es la franja de Gaza es la Filistea geográfica donde habitó Goliat. ¿Se acuerdan de Goliat? Era de Gaza, y los hermanos de Goliat y los gigantes tenían esa zona de la franja de Gaza durante tiempos bíblicos. La sola existencia del Estado de Israel ha sido una fuente constante de irritación para los árabes alrededor. Los árabes han sufrido una serie de derrotas que ya hemos mencionado en 1948, 56, 67, 73, y finalmente se dieron por vencidos y fundaron grupos terroristas, que es mucho más difícil de pelear que contra una nación. Ahorita los judíos, al entrar a Gaza, pues los de Hamas usan el uniforme cuando hacen sus desfiles, pero cuando están en Gaza se visten de civiles para confundirse como civiles, y cuando matan a estos asesinos les llaman víctimas y civiles, y la mayor parte son de Gaza disfrazados de civiles. Qué difícil es pelear con un ejército que no trae un uniforme, porque no sabes quién es quién, y es el dilema que se enfrentan también actualmente los judíos. Después los árabes inventaron la intifada, más bien el grupo terrorista de Hamas. La palabra intifada significa guerra santa, o sea, ellos le llamaban santa porque creían que Alá les había mandado en el Corán rescatar a Israel, era de ellos, y han declarado el exterminio de la raza judía. Y a través de los diferentes medios de comunicación, los árabes esperan demostrar al mundo que los judíos realmente son los opresores. Y hasta este momento
desde 1948 hasta nuestros días, los judíos nunca han iniciado una guerra. Nunca ellos han sido los agresores. Siempre desde el 48 lo único que han hecho es, y tienen todo el derecho internacional para ello, defenderse. Esto es muy importante porque mientras continúan sonando actualmente los tambores de guerra en esta área conflictiva, los Estados Unidos es la única nación que ha tratado desde 1948, porque Estados Unidos ganó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y obtuvo la supremacía política, económica y militar del mundo desde hace casi 75 años, han tratado de intervenir para que haya paz en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos necesitan a la nación de Israel en el Medio Oriente, porque en el Medio Oriente Israel es la única democracia que hay. Es la única que mantiene las tradiciones occidentales, la cultura occidental, que no tienen en el Islam como religión y por eso son el objeto del odio de parte de las naciones árabes vecinas. Y además, teniendo Estados Unidos a Israel en el Medio Oriente, de alguna forma están protegiendo y garantizando el petróleo. El día que Estados Unidos caiga, que ya no tarda en suceder, Israel, como dice la Biblia, se van a quedar completamente solos. Y entonces va a venir la guerra de Ezequiel 38, las otras naciones árabes, y se va a convertir el mundo verdaderamente en un caos. Ahora veamos nosotros que esta es la razón de lo que se llama el antisemitismo, que es la oposición o el prejuicio e intolerancia hacia el pueblo judío. Sin embargo, ya también lo vimos, la palabra semita abarca a más grupos étnicos que solamente los judíos. Los judíos son una rama de los semitas, porque cuando hablamos de semitas hablamos de asirios, madianitas, caldeos, moabitas, edomitas, amonitas y los mismos árabes. Desgraciadamente el semitismo debería ser definido como una oposición a todos los semitas, pero no es así. Solamente es a los judíos, cuando la misma etimología de la palabra demuestra que no es correcto su uso. Sin embargo, no es la realidad. Han sido los judíos el blanco continuo para el antisemitismo. Hitler nadie puede explicarse, ningún geólogo, antropólogo, sociólogo, psicólogo han podido entender por qué Hitler, teniendo guerra contra Rusia, contra Stalin, contra Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, ¿por qué de repente en medio de la guerra Hitler se vuelve contra un pueblo que no tenía nación, no tenía armas, no tenía comida, no tenía absolutamente nada? Era un pueblo étnico que se llamaban los judíos. ¿De dónde sacó Hitler que este grupo pequeño que había en Europa eran enemigos más importantes que Rusia, que Inglaterra y que Estados Unidos? ¿De dónde sacó esa idea? ¿Qué fue el odio que produjo dentro de Hitler volverse a este grupo étnico al grado que se volvió loco e ideó lo que se llama la solución final? Y le mandó, ¿verdad?, a Himmler, al SS, a los grupos de exterminio que él formó, que hicieran campos completamente llenos en Auschwitz, ¿verdad?, para poder exterminar, donde agarraban trenes y levántense a todos los judíos de todo lo que encuentren en Alemania, métanlos a los trenes y llévenlos a los campos de concentración. Y los judíos creían que pues iban a estar ahí prisioneros y que no entendían tampoco por qué los llevaban a esos campos. A ella llegar a los campos, la mayor parte de ellos se murieron de hambre. Cuando entraron los aliados a Berlín, tanto los de Rusia del lado del este, del norte Inglaterra y del oeste Estados Unidos, llegaron a Berlín. Hitler se suicida con Eva Ben Braun, su esposa. Se matan los dos en su búnker y encuentran a millones de judíos
pero así en los puros huesos. Hay cantidad de fotos de esto. Cuando vayas a Israel, ve al Museo del Holocausto, lo puedes encontrar. Y van a encontrar ustedes también a los millones de judíos que los metían a los hornos, los desnudaban, les decían, se van a bañar, y metían ahí a mujeres, niños grandes, y ya encerrados le abrían el gas y morían asfixiados. Los sacaban y los enterraban como si fueran animales en pozos, tremendos cementerios que hicieron por toda Alemania. Cuando llegan los aliados, descubren todos estos horrores, y el casi 85% o el 90% de los alemanes, estoy hablando de 85 millones de alemanes, cultos, médicos, ingenieros, abogados, dentistas, licenciados. O sea, no estamos hablando de indígenas, estamos hablando de personas educadas. El 85 millones de alemanes fueron engañados y no detectaron realmente el veneno y el odio de Hitler por este grupo de judíos. Entonces los escritores, tú lees libros de la historia del Holocausto, vas a Israel al Museo del Holocausto y ves toda la historia de cómo los mataron, etcétera, etcétera, y han llegado inclusive los palestinos a negar que fue realidad. O sea, eso es absolutamente absurdo, ¿verdad? Y ridículo, ya es una locura. No, ni siquiera existió el Holocausto. Bueno, ve a ver las fotos y ve a ver todas las personas y los viejitos que tienen grabado el número tatuado que les grababan los nazis para distinguirlos que no fueran más que judíos. Entonces, ¿qué fue lo que puso este odio en Hitler? ¿Por qué se olvida de todos sus verdaderos enemigos y se concentra en un grupo que se llaman los judíos? La Biblia es el único libro que explica el odio de Hitler en contra de este grupo, esta raza judía, que es un grupo que él odiaba porque el mismo Satanás poseyó a Hitler. Él se levantaba a las 2, 3 de la mañana, Hitler gritando, y le decía a Eva Braun, su esposa, me están persiguiendo, empapado en sudor. Las mismas características que tuvo Sigmund Freud. Sigmund Freud se levantaba a las 1 de 2 de la mañana, empapado en sudor, gritándole a su esposa, en las mismas apariciones que tuvo Hitler también. Qué interesante está esto. Ya cuando unimos las piezas del rompecabezas, comenzamos a entender lo que había detrás de muchos hombres que se lanzaron como disques salvadores de la humanidad. Entonces, este odio, ¿verdad?, es producido por Satanás. ¿Por qué quería destruir Hitler a los judíos? Porque Satanás, Apocalipsis capítulo 2. Vayamos a Apocalipsis 12. Vean ustedes qué cosa más maravillosa es la Biblia. Dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo, aunque no conoce específicamente ni el día del rapto, ni el día de la venida del Señor, sabe y calcula por la cronología que Dios dejó en la Biblia los tiempos, pero no el tiempo kairos, el tiempo exacto. Entonces, el diablo sabía que si los judíos regresaban a su tierra, comenzaría a contar la cuenta regresiva, Dios, de las profecías finales. Entonces, el diablo tenía que impedir, de alguna forma previó que iban a regresar a su tierra, porque desde que Teodoro Herzl, en el siglo XIX, fue un judío, comenzó a pensar en el sionismo, que es la idea de los judíos de recuperar la tierra. El diablo se dio cuenta que ya estaba moviéndose, se hace la declaración Balfour, 1917, los ingleses están de acuerdo en que regresen a su tierra, y Hitler surge como primer ministro de Alemania. El diablo tenía que destruir a los judíos. ¿Y quién fue su instrumento? Adolfo Hitler. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos en la conferencia anterior, cuando los judíos regresan, comienza la cuenta regresiva
de las profecías finales de la historia humana. Si los judíos no hubieran regresado, ¿quién va a reconstruir el tercer templo que menciona la Biblia? Según de Tesalonicenses capítulo 2, Apocalipsis capítulo 11, etcétera, etcétera. Si el pueblo de Dios no hubiera regresado a Israel, ¿a quién iba a perseguir el anticristo? ¿A los tlaxcaltecas? ¿A los aucas? ¿A los aztecas? ¿A quién iba a perseguir el anticristo? Si el pueblo judío no hubiera regresado, no se hubieran cumplido las profecías del Apocalipsis, que menciona al pueblo judío y a 12,000 de cada tribu, Apocalipsis 7, que van a ser los últimos evangelistas del mundo. La iglesia va a fracasar en evangelizar el mundo, la iglesia es sacada del mundo, Dios se regresa otra vez con los judíos y van a ser 144,000 evangelistas judíos los que van a terminar la profecía. Será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin. La iglesia va a fracasar en evangelizar al mundo por la apostasía en que la iglesia se encuentra actualmente. Entonces, todo esto no se hubiera cumplido si los judíos no hubieran regresado y no tuvieran patria. Seguirían exiliados, repartidos por todo el mundo. Entonces, Hitler fue poseído por un principado satánico con la única idea: mata a este grupo de personas. Y la gente no lo explica ni psicológica, ni psiquiátricamente, ni antropológicamente, por qué Hitler tenía ese odio con este grupo étnico llamados los judíos. Ahora ustedes lo entienden. Porque era importantísimo para el diablo impedir que formaran una nación, que se independizaran, porque entonces comenzaría su cuenta regresiva a contar. Y dice Apocalipsis, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora veamos claramente en Apocalipsis 12, que es todo el capítulo que se dedica principalmente a Israel, que Juan, dice el versículo 1, ve una señal en el cielo. Apareció en el cielo una gran señal. ¿Qué es una señal? Es un objeto pintado con letras que te apuntan y vas en la carretera y ves una señal que dice curva. ¿Qué es esa señal? Te está mostrando que hay una vuelta y que reduzca la velocidad. Vas por otro lado y dice Houston, una señal que te dice cuál es el camino a Houston. ¿Qué es una señal? Es algo que apunta hacia adelante. En conclusión, ¿correcto? Pueden señales informativas, señales restrictivas, baja la velocidad, señales, hay un hotel, hay una gasolinera. Una señal es algo que apunta hacia adelante. Entonces Juan ve una señal, algo que va a apuntar hacia adelante. Así nos podemos guiar para interpretar la Biblia. ¿Qué es esta señal que apareció? Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, o sea, una mujer embarazada, clamaba en dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Es triste que los católicos digan que es María. Así la han interpretado ellos. Pero veamos rápidamente, ahorita regresamos a Apocalipsis, Génesis 37, y veamos que esta mujer no representa a María, representa a la nación de Israel. Génesis 37, versículo 9. Soñó otro sueño, está hablando de José, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la Biblia no se interpreta, no es de interpretación privada? Nadie puede venir a la Biblia y pues, me imagino que es esto, y pues yo creo que es esto. O sea, si cada quien tomara una perspectiva diferente o una opinión, pues cuántas habría, ¿verdad? Por eso hay tantas sectas. Pero la Biblia se interpreta a sí misma. Y si tú vienes a Apocalipsis y quieres saber qué son las estrellas, los cuernos, los candeleros, los menorás, tenemos que encontrar dentro de la misma Biblia su interpretación. Entonces aquí José está soñando y dice el versículo 10,
y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que sueñas? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Viene Jacob y le interpreta a José el sueño. Israel representa a Jacob y las 12 tribus de Israel. Y lo vamos a ver, regresamos a Apocalipsis y lo vamos a comprobar aquí adelante. Entonces, Juan ve una señal en el cielo de Israel a punto de dar a luz. Y apareció otra señal, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró enfrente de la mujer, acordémonos que está embarazada, que estaba para dar luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Recuerdan ustedes que cuando los reyes del oriente llegaron con Herodes, Mateo capítulo 2, Lucas, le preguntaron: ¿dónde está el que va a nacer? Y Herodes se entera de que hay una profecía de que iba a nacer el Mesías. Y entonces Herodes, al enterarse de esto, que es lo que representa esta visión, manda matar a todos los niños menores de 2 años en Israel. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque el diablo le puso: ya viene el Mesías, van a nacer, maten a todos los niños menores de 2 años. Y se le aparece un ángel a José y a María y les dice: huyan hacia Egipto. Y se van en un burrito, José y María embarazada, y huyen, ¿verdad? Bueno, nace en Belén Jesucristo y huyen después del nacimiento, porque había órdenes del rey Herodes de matar a todos los niños menores de edad. Ese es el dragón que estaba esperando que naciera Jesús para matarlo. Cuando iba a nacer Moisés, el diablo sabía claramente que vendría un libertador del pueblo de Israel. ¿Y qué hace el faraón? A las parteras de Egipto, Éxodo capítulo 1, maten a todos los niños menores de edad. Vean los intentos satánicos en la Biblia contra el pueblo judío, impidiendo que naciera el Mesías. El odio contra el pueblo judío, y lo mantiene Satanás todavía. Y entonces, ¿qué hace la mamá de Moisés? ¿Verdad? Lo meten en una canastita y lo arrojan al río Nilo, lleno de cocodrilos, el río Nilo, confiando en que Dios iba a hacer algo. Y viene el río, en la corriente del río Nilo, y en el momento que pasa, cuántas coincidencias, ¿verdad? El momento que pasa la canastita con Moisés, la palabra Moisés, Moshe, significa sacado de las aguas. En el momento en que pasa enfrente del jardín donde estaba la hija del faraón bañándose o perfumándose, la ve y agarran la canastilla y la traen a la casa del que ordenó matar a los niños. Y en la casa o en el palacio del que dio la orden de matar a los niños, ahí mismo es educado y es criado el Salvador de Israel, Moisés. Increíble. Todo lo que hace Dios, lo que el mundo busca para el mal, Dios lo convierte muchas veces para el bien. Pero así es toda la historia, ¿verdad? Que vemos en la Biblia, el faraón, luego Amán, en la vida de Esther, la reina, en Persia, Herodes, pero vemos una persecución continua, sangrienta, con un odio impresionante hacia la raza judía. Ahora lo entendemos por qué. Porque a través de ellos vinieron las leyes morales, las leyes higiénicas, las leyes civiles, los mandamientos, el Mesías y la Biblia. Entonces, lógico que detrás de todo esto haya un odio, si es que existe Satanás, para impedir que todas estas cosas las podamos disfrutar como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Entonces vemos aquí en el versículo 3 de Apocalipsis 12, que el dragón escarlata, así se le llama al diablo, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, de los cuales ahorita no hay tiempo de interpretar eso, y su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí está hablando de la rebelión de Satanás, que no es Satanás,
La palabra Satanás es un título. La palabra diablo es un título. Su nombre es Lucifer. Lucifer. La palabra Satán en el hebreo significa enemigo. Nada más. Y diablo significa acusador. El que acusa a los hermanos. Pero la entidad espiritual es Lucifer, que se llama el portador de la luz. Y Satanás o Lucifer nunca fue un ángel. Él no es un ángel caído, él era querubín. Los querubines, Dios crea a los ángeles, la palabra malak en el hebreo. Ángel significa enviado o mensajero, nada más. Los ángeles son los mensajeros a quienes Dios manda a este planeta desde el tercer cielo a traer mensajes a los hombres. Como Gabriel se le aparece a Daniel, Gabriel fue el que se le apareció a la Virgen María, etcétera, etcétera. Y los querubines es otro rango angelical que están arriba de los ángeles, jefes de los ángeles que están en el trono de Dios. Y arriba del trono de Dios hay otro tipo de criaturas que se llaman serafines, que significan los que arden y los que dicen santo, santo, santo es el nombre del Señor. Isaías capítulo 6 del 1 al 5. Todos los serafines no se mueven de ahí. Los querubines, que era Satanás, él protegía el trono de Dios. Querubín protector está en Ezequiel 28, toda la creación de Lucifer. Y pregunta, ¿por qué se le llama querubín protector si el pecado no había entrado? ¿Por qué Adán en el huerto del Edén le dice Dios, labra y cuida? Esa palabra en el hebreo es protege el huerto del Edén. ¿Protegerlo de quién? Los leones no mordían, no había veneno. Ahorita lo explico. Qué interesante, ¿verdad? ¿Nunca se han hecho esas preguntas? ¿Por qué nunca me las hacen? Ya cuando comenzamos a rascar la Biblia hay 1500 preguntas. Un cristiano que no tenga preguntas no lee la Biblia. En primer lugar, cuando Dios crea a los ángeles allá en el cielo, a los querubines, creó Dios a todas las criaturas con el potencial que pudieran revelarse. Cuando Dios creó el universo, Dios tenía 3 opciones. 1, no crear nada. Nada, así podía existir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos, porque Dios no necesita nada ni nadie. Número 2, crear criaturas que nunca se rebelaran, que nunca tuvieran la opción de volverse en contra de Él. Y número 3, Dios consideró en su sabiduría crear criaturas, tanto ángeles como seres humanos, que tuvieran la opción de escoger rebelarse voluntariamente contra Él. Vamos por orden. Número 1, filosóficamente no se puede comparar la nada con lo algo, que fue el clamor de Job en el capítulo 1 y 2 de Job, ¿se acuerdan? Job estaba tan alto, dijo, Señor, ¿por qué no morí al nacer? ¿Para qué nací? Hubiera mejor sido un aborto, dijo Job. ¿He nacido para sufrir? ¿Para eso me trajiste al mundo? Él quería comparar que hubiera sido mejor no existir a existir. Más adelante se lo explica Dios. Entonces está descalificada la primera opción porque no puedes compararte nunca que la nada es mejor que lo algo. Número 2, si Dios hubiera creado un universo con criaturas que nunca hubieran tenido la opción de pecar, hubiéramos sido robots. Nos hubiera dado Dios cuerda, ámame, 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 ponernos un chip, ¿verdad?, en la que siempre estuviéramos dirigiendo nuestra atención hacia Él. Y en tercer lugar, Dios optó por crear criaturas que tuvieran la libertad de escoger entre el bien y entre el mal voluntariamente y finalmente juzgar a las personas que le rechazaron con las evidencias que Él dejaba para que pudiera haber un universo de criaturas que le amaran voluntariamente. Ahora, fíjense ustedes en lo siguiente.
Esto lo podemos aplicar políticamente. Si en un país solamente hay un candidato, como está pasando en todos lados, porque es un circo que hay otros candidatos, ya sabemos quién va a ganar, ya están apartados los que van a ganar. Entonces, realmente, en un país donde no hay una democracia limpia, no es democracia, porque la palabra demócratos en el griego significa el gobierno del pueblo. El pueblo escoge a sus gobernantes sin opresión ni presión de ninguna circunstancia. Entonces, cuando no hay dos candidatos, ¿hay libertad? No hay libertad, porque solamente uno va a salir, ya está designado ese. Entonces tiene que haber dos caminos siempre, el bien o el mal. Además, si yo no conozco el mal, ¿cómo conozco el bien? Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, ¿cómo hubiéramos conocido su amor? ¿Cómo hubiéramos estado convencidos de que Dios nos ama? Pero cuando yo conozco el mal y nazco en el mal y nazco en el pecado y veo lo que el pecado ha hecho en mi vida y veo el amor de Dios en la cruz, puedo apreciar realmente que Dios me ama, reconozco mi condición y corro a la cruz porque encuentro la paz y la armonía y el perdón y la misericordia que mi alma necesita. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿En dónde demostró Dios su amor? Nos mandó palomitas del cielo. No, nunca mis hijos se van a enfermar, nunca va a haber guerras, nunca va a haber nada. No, Dios mostró su amor en una cruz. Como decía Billy Graham, el gran evangelista del siglo pasado, cada vez que tengo un problema, yo tuve el privilegio de estar con él 2 días en Acapulco, en México. Me escogieron a mí para ser su intérprete cuando fue a México, fue un privilegio que Dios me dio en 1983-85 del siglo pasado. Y nos dijo Billy Graham a mi hermano que estaba conmigo, que es menor que yo, y a mí. Me dijo, cada vez, Armando, que yo veo hacia el pasado y dudo de Dios, y tengo problemas porque siempre todos tenemos dudas de Dios, si será o no será, si es esto o aquello, lo único que hago es siempre voltear y ver la cruz. Me quedó grabado, como no se imaginan, en mi alma. Ya no me pongo a pensar en ninguna otra cosa, solamente sé que Dios me ama, ahí está la cruz. Y aunque no lo entiendas y pasen cosas que parezcan contradictorias en tu vida, ve la cruz. Dios te ama. De tal manera que dio a su Hijo en nuestro lugar. Esto es entonces lo que la Biblia revela de la rebelión. Y dice el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón. Sabemos que es Jesús, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado por Dios y para su trono. Aquí nada más en el versículo 5 hay 2000 años de diferencia. Porque cuando nació Jesús no gobernó con vara de hierro, lo hará cuando baje del trono de Dios. Ascendió al cielo y va a regresar a gobernar con vara de hierro en el reino mesiánico o en el reino milenial. Y la mujer, ya sabemos que Israel, ¿se acuerdan? Ahora entendemos, la mujer, o sea Israel, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 2060 días, o sea, 3 años y medio. ¿Se acuerdan de Mateo 24:15? Ya tenemos otra pieza de rompecabezas. Jesús les dice a los judíos, Mateo 24 es específicamente a los judíos. En Mateo 24 no es el rapto, porque el rapto no estaba en el Antiguo Testamento. Recordamos, el rapto fue un misterio revelado en el Nuevo Testamento. Entonces no encontramos en los evangelios el rapto, no encontramos en el Antiguo Testamento el rapto. Encontramos tipos como Elías, que fue sacado al cielo, y Enoc, capítulo 5 de Génesis, y que no gustaron la muerte, fueron llevados por Dios de una forma sobrenatural, y Elías fue llevado y Enoc fue traspasado al cielo para no ver muerte. Son tipos del rapto, pero la doctrina específica que iba a haber una generación como Enoc y como Elías no existía en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué dice Mateo 24:15? Jesús a los judíos, cuando veáis la abominación desoladora que profetizó Daniel, cuando vean que el anticristo, aquí ya son los 3 años y medio de la primera parte de la tribulación, cuando vean que el anticristo entra al templo y pone una estatua de él,
violando, blasfemando ya el nombre de los judíos y traicionando el pacto con los judíos, en ese momento huyan a los montes. Y la mujer, después que Dios vio esto, huyó al desierto. Y que este lugar se llama Petra, que está al sur de Jordania. No sé cuántos de ustedes nos han acompañado cuando hemos ido a Israel, pero Petra es una ciudad de Aladino y el país de la lámpara maravillosa. O sea, es una ciudad que es un sueño. Tú llegas a Petra y antes de llegar hay un camino, pues como de aquí donde está esa bocina, así nada más, cabe una carreta con caballos y todo es empedrado, todo es pura tierra. Y es como casi 1 kilómetro, ahí te deja el camión y nos bajamos todos, comenzamos a caminar y al llegar a Petra te quedas así, ¿qué es esto? Es una ciudad incrustada en los montes, en las piedras, llena de camellos. Me acuerdo que a nuestra hija Salén me estaban ofreciendo 25 camellos por ella. Siempre mi hija se acuerda de eso, por cierto, se acaba de casar hace 1 mes y medio, era la más chiquita que teníamos en la familia, y llegó un árabe, ¿verdad? Y 25 camellos, le dije, no, y total que nos seguimos caminando. Está soñando en está en el desierto, pero todo es impresionante, las construcciones de Petra, es un sueño, que no sé ni cómo lo pudieron haber construido así. Y nos alcanza el árabe como a los 5 minutos, 40 camellos por tu hija. Le dije, te dije que no, por el amor de Dios. Y vamos a comer, falta como 40 minutos y me estaban esperando afuera. 500 camellos por tu hija. Le dije, ni aunque me des 1.000.000 de camellos por mi hija te voy a dar nada. Pero es algo maravilloso, pero esta es precisamente la profecía que está relacionada con Mateo 24:15. La mujer huyó al desierto, donde Dios tiene preparado para ella que allí la sustenten por 1260 días. Vean esta profecía en Isaías 27 también. Isaías 26, perdón. Isaías 26, versículo 20 y 21. Todo esto está hablando del mismo tiempo y del mismo pueblo de Israel. Isaías 26, 20 y 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras sí tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, o sea, la persecución del anticristo. Porque he aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Aquí está hablando Isaías hace 2700 años, lo que después, 700 años después de Isaías, escribió el apóstol Juan. Y en penúltimo lugar, aquí mismo en Apocalipsis 12 regresamos, que van a estar protegidos los judíos, o un remanente de los judíos, por 42 meses, o tiempo y tiempo, si la mitad de un tiempo, o 1260 días. Y va a ser en ese tiempo, ya estamos al final de la tribulación, cuando hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. ¿Cómo termina la Biblia? Que el mundo seguirá siendo engañado, como actualmente. Ya no saben quién es el bueno, quién es el malo, quién es hombre, quién es mujer, si la vacuna es buena, si la vacuna es mala, si ese gobierno, si aquel gobierno. El mundo está en tinieblas, está en un caos el mundo entero, sumergido en una confusión, una falsa de identidad impresionante. El diablo, hay un poder, una energía satánica alrededor de los gobernantes y de las personas en el mundo que nos impide ver realmente
cuál es el camino que hay que seguir. Jesús dijo, el que me siga tendrá la luz de la vida. La única luz, no hay otra. La única luz que hay en el mundo es esto. Segunda de Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien, más que ahora, más que en este tiempo, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha, como la única luz que nos ha dejado Dios, para que podamos realmente permanecer en la luz hasta que el día sea perfecto, hasta la venida de Jesucristo. Tú te separas de este libro un día, 2, 3 días, ya como dijimos, sin que te des cuenta, vas a tomar malas decisiones. Vas a comprar un carro que no ibas a comprar una casa que no ibas a comprar, una cosa que no ibas a comprar, vas a dar un consejo equivocado a tu esposo o a tu hijo, etcétera, etcétera. Vas a comenzar a darte cuenta. ¿Por qué? Porque en esos 3 días tú has considerado que no necesitas una guía, que no necesitas estar en comunión con Dios. Día y noche le dice Dios a Josué, de día y de noche. Te levantas en la palabra, medítala, guárdala, escríbela en tu corazón y antes de acostarte también. Señor, pero yo nada más a las 12 del día. O que la canción, de día y de noche dice la Biblia. Pero yo nada más a las 5 de la tarde, Señor. De día y de noche, ¿qué cabezón eres? Ahora, hay una pregunta y no quiero que nadie levante la mano. ¿Cuántos de ustedes, al levantarte y antes de acostarte, tienes un tiempo con este libro? ¿Por qué dices que crees en la Biblia y que tienes fe cuando no haces lo que Dios te manda? ¿Qué es la fe? Creer lo que Dios dice. Y la única forma de mostrarlo es que obedezco lo que dice. Pero si yo ni siquiera de día y noche, pasan 2, 3 días y ni siquiera tengo contacto con la Biblia y me llamo cristiano. Y hermano, sáqueme este espíritu. ¿Y por qué estoy desanimada? ¿Y por qué esto? Y volví a caer en el pecado. Y volví a caer en el alcohol. Y tengo este problema. Y soy paranoico. Y tengo en la noche se me aparecen espíritus que me gritan que me van a matar. Y mi esposa, mi matrimonio no ha funcionado. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Juan 15, 5. ¿Separados de mí? Cero. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer sin tener relación con Jesús y sin permitirle a Jesús tomar mi vivir dentro de mí. Entonces no, es imposible que tu matrimonio funcione, que tus estudios funcionen, que tu trabajo funcione, porque separados de Él no podemos hacer nada. Porque no lo haces, porque no es cierto que crees. No es verdad que crees, porque si creyeras, lo obedecerías. ¿Y quién es el que guarda mi voluntad y mis mandamientos? El que me sigue hasta el final, y cuando ustedes me sigan, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Tenemos que, más que nunca, santos de Dios, en este tiempo, vivir cerca de Dios. No se imaginan, no tienen idea todos ustedes lo que se viene sobre el mundo. Las cosas no van a mejorar, ni políticamente, ni religiosamente, ni filosóficamente, ni científicamente, ni en ninguna academia religiosa que puedan ustedes conocer o estudios que puedan ustedes conocer. En ninguna área de la vida va a funcionar. El mundo está a la orilla de un abismo a punto de caer. La humanidad está a punto de caer. El ser humano ha fracasado como ser humano por sacar de la ecuación a Dios. Los únicos que van a sobrevivir, los únicos que van a tener dirección, los únicos que van a realmente a saber, a no tener miedo hasta el fin, son los que seguimos a Jesús. Y hasta que tú no entres y entiendas eso en tu cabecita y te arrepientas hoy mismo de tu vida que llevas, tan superficial y tan carnal, nunca podrás conocer la verdad.
y estas tinieblas que van a cubrir el mundo te desviarán de tu camino y del propósito por el cual fuimos creados. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por dejarnos esta luz maravillosa que se llama la Biblia, a la cual hoy más que nunca haríamos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un día oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque nos has llamado a vivir cerca de ti, a conocerte y saber que realmente nuestros corazones sean afirmados, irreprensibles en santidad delante de ti, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Gracias porque nos has llamado para tener herencia entre los santificados, para conocer la verdad y para que la verdad nos haga libres. Pedimos en oración que el amor de todos ustedes abunde más y más en todo conocimiento, para que siempre aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Jesucristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza solamente de nuestro Dios. Oramos que permanezcan firmes en la esperanza a la que todos hemos sido llamados hasta el fin, para que aprueben lo mejor y sean iluminados interiormente con su espíritu, para conocer la altura y la profundidad, la anchura del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. En este momento, si hay algo en tu vida, tú lo sabes, porque en este momento el Espíritu Santo está actuando poderosamente en tu corazón. Alguna área en tu vida que has fallado con Dios, arrepiéntete. Pídele perdón en este momento a Dios de tu adulterio, fornicación, robo, deudas que no has pagado, tu falta de generosidad, tu avaricia con el dinero, la forma como estás viviendo solamente para tus intereses y no has entendido que vivir para los demás es el secreto de la felicidad. Jesús nunca vivió para él mismo, sino para servirnos y dar su vida en nuestro lugar. Dile: Señor, te pido perdón por mi vida, me arrepiento con todo mi corazón. Muéstrame en este instante todas esas áreas oscuras de mi vida, esos cuartos en mi vida que no te he permitido entrar, eso que yo creía que eran secretos en mi vida, tú los conoces, y tú no puede haber secretos para ti. Tú conoces todas las cosas de mi vida, no te puedo esconder nada. Escudriñame, Dios, con tu espíritu, porque quiero vivir para ti una vida de santidad irreprensible hasta la venida de Jesús, mi bendito Salvador. Te pedimos, Señor, por Israel. Oramos por los líderes de Israel, que les dé sabiduría para estos dilemas que están enfrentando. Te pedimos por el pueblo palestino que ha sido víctima de un grupo terrorista que los ha atemorizado y usado como escudos, como carne de cañón, para justificar sus fechorías ante el mundo entero. Te pedimos por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Señor, dale sabiduría. Guárdalo, Señor, y que tomen decisiones que bendigan a tu pueblo. Te pedimos por cada nación del continente americano, por los líderes mundiales, que haya luz, Señor, que puedan ver realmente la realidad y volverse a ti con todo su corazón, porque te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hola,
¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. And